Lo que estás a punto de ver no es historia antigua. No son ecos de un pasado lejano. Esto está sucediendo, ahora mismo, en este preciso instante. Cristianos bajo ataque. Hay una guerra silenciosa que se libra en las sombras de nuestro mundo altamente conectado. Un conflicto que rara vez ocupa los titulares principales de los medios seculares mundiales. Un conflicto contra hombres, mujeres y menores cuya única ofensa es seguir a Jesucristo. Millones de nuestros hermanos y hermanas en la fe enfrentan hostilidad, maldad e incluso la partida a la presencia del Señor, simplemente por nombrar el nombre de Cristo. Las cifras son abrumadoras, casi inconcebibles. Diversas organizaciones como Open Doors y la International Christian Concern informan que más de 380 millones de cristianos viven hoy en lugares donde experimentan niveles altos o extremos de persecución. 1 de cada 7 creyentes en todo el planeta, y la tendencia es alarmantemente ascendente. La persecución no es nueva para el pueblo de Dios. Desde que Caín se levantó contra Abel, desde que los profetas fueron rechazados y eliminados por proclamar la palabra del Señor, el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas ha sido una constante. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos lo advirtió. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 18, 20. La sangre de los mártires, como dijo Tertuliano, ha sido la semilla de la Iglesia. Desde las catacumbas de Roma hasta las hogueras de la Reforma, la fidelidad de los creyentes bajo fuego ha testificado del poder invencible del Evangelio. Hombres como John Knox, enfrentando la ira de reinas y papas. Thomas Cranmer, cuya mano indigna ardió primero por su momentánea debilidad. Los puritanos que huyeron a nuevas tierras buscando la libertad para adorar según la Escritura. Todos ellos son parte de nuestra herencia, un linaje de fe probada en el crisol. Pero no nos equivoquemos. La persecución del siglo XXI tiene rostros nuevos y tácticas insidiosas. Ya no se limita a regímenes abiertamente ateos o a explosiones de maldad tribal. Hoy se entrelaza con filosofías radicales, nacionalismos demoníacos, leyes opresivas disfrazadas de orden y una creciente hostilidad, incluso en naciones que alguna vez fueron bastiones de la fe. Consideremos Siria, una tierra bíblica, hogar de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Tras años de ataque civil devastador y la reciente caída del régimen de Assad, la situación para nuestros hermanos es desesperada. La maldad sectaria, como el acto salvaje en Latakia y Tartus a principios de año, donde más de 1,300 personas partieron a la presencia del Señor en menos de 72 horas, dirigida a varios grupos incluidos cristianos, los ha atrapado en el fuego cruzado. El director ejecutivo de Global Christian Relief, Brian Orme, dijo lo siguiente: el futuro es incierto. Las autoridades se preocupan más por limpiar su imagen que por la realidad que enfrentamos. Sufrimos cortes de electricidad de hasta 20 horas al día, escasez de agua, falta de atención médica, pero lo peor es la anarquía, la falta de seguridad, robos, maldad pura. Barrios cristianos, pueblos enteros, han sido blanco de grupos yihadistas, comentó el director. Además informa de tácticas aún más siniestras. La Alianza Islámica Hayat, que ahora ejerce una influencia significativa, intenta usar el hambre como arma, negando salarios a trabajadores cristianos. La situación ya era devastadora. Hay informes de radicales preparándose para atacar iglesias, cementerios cristianos demolidos. Los sobrevivientes reciben llamadas telefónicas muy salvajes, prometiendo exterminar a los cristianos. Muchos grupos islamistas nos ven como infieles sin lugar en Siria. Aunque el líder interino, Ahmed al-Sharaa, condenó la maldad reciente, Orme y otros observadores descartan sus palabras como vacías. La realidad en el terreno es de miedo y precariedad.
Organizaciones como GCR trabajan valientemente con socios locales e iglesias evangélicas para llevar ayuda de emergencia, alimentos, agua, refugio, un salvavidas desesperadamente necesario. Pero más allá de la ayuda material, claman por oración. Un informe compartido con Christian International revela el corazón de estos creyentes asediados. Un creyente dijo: «Oramos por valentía y sabiduría para que la iglesia cumpla su función de pacificadora. Oramos por guía y protección divina. Creemos que este es un momento crucial para romper las cadenas de la opresión y traer liberación espiritual a Siria. El Espíritu Santo que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo», comentó el creyente. Si Siria representa la angustia en el corazón del Medio Oriente, el epicentro de la maldad letal contra los cristianos se encuentra hoy en África subsahariana y particularmente en Nigeria. Lo que está ocurriendo allí desafía toda descripción. El principal escenario de persecución para los cristianos no es Corea del Norte, sino Nigeria. Los islamistas radicales han expulsado a los cristianos del norte, empujándolos hacia la franja central, el corazón agrícola. Militantes asaltan aldeas, eliminando y desplazando a comunidades enteras. Es una yihad encubierta, una apropiación masiva de tierras. Año tras año, Nigeria encabeza las listas de países donde más cristianos son eliminados por su fe. Miles han partido a la presencia del Señor en ataques satánicos perpetrados por militantes de diversas facciones. Aldeas enteras arrasadas, iglesias quemadas, pastores tomados o eliminados, mujeres y menores tomados y forzadas a convertirse. La Lista Mundial de Vigilancia 2025 señala que la maldad anticristiana en Nigeria ya está en el máximo posible según su metodología. Simplemente no puede empeorar en sus métricas porque ya está en el nivel más alto de horror medible. Autoridades de Nigeria afirman que no pueden encontrar a los atacantes, pero es un asunto profundo. El aparato de seguridad está controlado por esos elementos y el ejército a menudo hace la vista gorda, o peor aún, interviene contra los esfuerzos de protección de los cristianos, según relatan los especialistas. Esta acusación, o en el mejor de los casos, de negligencia por parte de las autoridades nigerianas, es un eco doloroso que resuena en toda la región. La impunidad de los perpetradores envalentona más ataques. Llegaron por la noche, disparando, quemando. Vi a mi vecino partir a la presencia del Señor delante de mí. Corrimos al monte, perdimos todo, pero no perderemos nuestra fe, dijo un cristiano de la zona. Nos quitaron nuestras casas, nuestras granjas, quieren nuestra tierra, pero sobre todo odian a nuestro Cristo. Cantamos himnos mientras huíamos. Dios es nuestro refugio, comentó otro cristiano de esa región. Jeff King advierte que esta crisis se extiende como una mancha oscura por toda la región del Sahel africano, Burkina Faso. La militancia islamista se ha arraigado, creando vastas zonas ingobernables. Es como si ISIS se hubiera apoderado de toda una región, y como estas zonas son tan remotas, hay poco que se pueda hacer para detenerlo. En Sudán, el ataque civil que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas, SAF, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, ambas facciones con raíces islamistas, ha creado un infierno para los civiles, incluidos los cristianos. Atrapados en el fuego cruzado, son además blanco específico de ambos bandos, acusados falsamente de apoyar al enemigo. Sudán, que había mostrado breves signos de mejora en la libertad de fe tras la caída de Bashir, ha retrocedido dramáticamente. Ahora ocupa el 5º lugar en la Lista Mundial de Vigilancia 2025. Las iglesias son bombardeadas, saqueadas, ocupadas. Los cristianos son eliminados, agredidos, sus hogares y negocios atacados. Al menos 19 cristianos fueron retenidos en Madani entre enero y febrero, acusados falsamente de apoyar a las RSF. Otros 12 en Wad Rawa. Su paradero es desconocido. Esto es un ataque sistemático contra los cristianos, a quienes toman sin llevarlos ante un tribunal para que obtengan justicia.
La reciente restitución de amplios poderes e inmunidad a los servicios de inteligencia bajo el gobierno militar solo agrava el temor a un retorno total a la opresión de la Sharia. Cristianos de todos los orígenes están atrapados, sin poder huir, enfrentando un futuro sombrío donde su fe los convierte en objetivo. Al otro lado del mundo, en Myanmar, la Junta Militar Nacionalista Budista, que tomó el poder en el golpe de 2021, ha intensificado su brutal campaña contra las minorías étnicas, muchas de las cuales son predominantemente cristianas, como los Kachin y los Chin. El incendio de una iglesia conocida en el estado de Kachin no fue un incidente aislado. Es parte de un patrón deliberado. Christian Solidarity y Fides News Agency reportan la destrucción de la residencia, oficinas y una escuela hace semanas atrás. Una iglesia en Mindat, estado de Chin, fue destruida por ataques aéreos. Otra iglesia en Kachin, arrasada. La Junta ataca iglesias, casas, cualquier lugar de culto en áreas sospechosas de apoyar a la resistencia prodemocrática. Los ataques aéreos contra zonas civiles y campamentos de desplazados internos son indiscriminados e innombrables. Para los cristianos en los estados de Chin y Kachin, donde son mayoría, el ejército encuentra un entorno rico en objetivos. Décadas de persecución han forzado a muchos a huir a países vecinos como Tailandia e India, o incluso a Occidente, pero miles languidecen en campos de refugiados en un limbo de incertidumbre. Siria, Nigeria, Sudán, Myanmar. Estos son solo 4 frentes en un ataque global, 4 ejemplos desgarradores de la maldad física y la opresión sistemática que enfrentan nuestros hermanos y hermanas. Hemos visto el problema inicial, ataques directos, maldad, desplazamiento, gobiernos que fallan en proteger o que directamente participan en la persecución, grupos extremistas que actúan con impunidad. Parecería que la presión internacional, las condenas diplomáticas, la ayuda humanitaria, deberían ser la solución. Pero, ¿lo son realmente? ¿O estamos apenas rascando la superficie de un problema mucho más profundo, más arraigado, de naturaleza espiritual? La tormenta se está formando. Las primeras olas de la persecución golpean con furia, pero lo que viene después podría ser aún más oscuro. Y la verdadera batalla, como veremos, no se libra solo en los campos de batalla físicos, sino en los corazones y las mentes, y requiere una respuesta que el mundo no puede ofrecer. Hemos viajado a través de paisajes marcados por el conflicto y la hostilidad. Hemos visto las cenizas humeantes de iglesias en Myanmar. Hemos escuchado los ecos de la maldad sectaria en Siria. Hemos sido testigos del asedio sistemático en Sudán y hemos confrontado la brutal realidad de Nigeria, el actual epicentro del exterminio de cristianos. La persecución abierta, violenta, innegable. Una tormenta que azota sin piedad a la Iglesia de Cristo en pleno siglo XXI. Frente a esta oscuridad surgen destellos de luz. Organizaciones valientes como Global Christian Relief, International Christian Concern y muchas otras trabajan incansablemente sobre el terreno, llevando ayuda vital, documentando atrocidades y alzando la voz en los pasillos del mundo. Cristianos en Occidente oran, donan, escriben a sus representantes. Hay esfuerzos diplomáticos, condenas internacionales, intentos de presionar a los regímenes opresores. Les recuerda a los creyentes sirios que no están solos, no los hemos olvidado. Hay esperanza en Cristo y estamos tratando de lograrlo juntos. Abogacía, concientización y asistencia. Estamos presentes, brindando ayuda directa. Pero también trabajamos entre bastidores, aprovechando la presión internacional para presionar a los gobiernos hacia la justicia, comenta un representante. Así también recuerda un caso en el norte de África, líderes evangélicos advertidos con cárcel y multas exorbitantes. ICSE llevó a uno a Washington. 2 semanas después, las autoridades locales retrocedieron. Sabemos que alguien está hablando en Washington, les dijeron. No necesitan ir a Washington, solo vengan a nosotros. Una victoria aparente, un momento donde la presión pareció funcionar. Parecería que esta combinación de resistencia local y presión externa
podría ser la respuesta. Una solución temporal, quizás, pero una solución al fin. Pero, ¿qué sucede cuando la persecución cambia de táctica, volviéndose más sutil, más legalista, más silenciosa? ¿Qué pasa cuando el ataque no busca la eliminación física inmediata, sino la asfixia lenta y burocrática de la fe y de la Biblia? Este es el problema peor, la segunda caída en nuestra narrativa, una advertencia que a menudo pasa desapercibida para un mundo distraído. Miremos a la India, la democracia más grande del mundo. El informe anual 2024 de la Fraternidad Evangélica de la India es escalofriante. Más de 840 incidentes reportados contra cristianos, 640 de ellos verificados. Un récord histórico, casi el cuádruple que hace una década. El pastor Vijayesh Lal, secretario general de EFI, lo dice sin rodeos. La escala e intensidad de la persecución contra los cristianos en India ha alcanzado niveles de crisis. Entre 4 y 5 iglesias y pastores sufren ataques a diario, duplicándose los incidentes cada domingo. Uttar Pradesh, con 188 ataques, y Chhattisgarh, con 150, lideran esta triste estadística. Pero el peligro se extiende por todo el país. La maldad física existe, sí, pero la herramienta principal de opresión son las infames leyes anticonversión. Diseñadas ostensiblemente para prevenir conversiones forzadas, en la práctica son armas legales usadas por extremistas hindúes para intimidar y encarcelar a cristianos por el simple acto de compartir su fe o realizar bautismos. Estábamos en un servicio de oración en casa, irrumpieron, nos acusaron de convertir a la gente con dinero, nos llevaron a la estación, pasé semanas en la cárcel antes de conseguir la fianza. Ahora el caso sigue. Mi acusación, orar por un vecino enfermo, dice un cristiano de la zona. El informe de EFI anuncia una realidad terrible. Las fuerzas del orden detienen a las víctimas y no a los agresores. Los cristianos atacados por turbas son los que acaban detenidos bajo cargos falsos de violar estas leyes. Se les niega la libertad bajo fianza, prolongando su encarcelamiento y el sufrimiento de sus familias. Y la retórica se endurece peligrosamente. El ministro principal de Madhya Pradesh, Mohan Yadav, llegó a declarar que pediría la pena de muerte para quienes realicen conversiones consideradas fraudulentas, comparándolo con el abuso de menores. La pena capital por compartir el Evangelio. Ahora viajemos a Turquía, una nación en la encrucijada de Europa y Asia, con una rica historia cristiana. Aquí, la persecución adopta otra forma sigilosa. Tras la presión internacional por el caso del pastor Andrew Brunson, el gobierno turco parece haber cambiado de estrategia. Ya no son tan comunes las detenciones espectaculares de extranjeros. Ahora, la táctica es la expulsión silenciosa. En los últimos meses, hasta la actualidad, a más de 140 trabajadores cristianos extranjeros, misioneros, pastores, voluntarios, se les ha negado la renovación de visas de residencia o se les ha prohibido la entrada al regresar de un viaje, a menudo sin explicación o bajo vagas acusaciones de ser una advertencia para la seguridad nacional. Solo en diciembre de 2024, 50 recibieron órdenes de salida. Familias que han vivido y servido en Turquía durante décadas son desarraigadas, obligadas a abandonar sus hogares, sus ministerios, las congregaciones que aman. Llevábamos 15 años allí. Nuestros hijos crecieron allí. Construimos una vida, una iglesia. Un día, al intentar renovar el permiso, nos lo negaron, sin razón clara. Tuvimos semanas para irnos, dejar todo atrás. Es desgarrador. Pero la iglesia local, nuestros hermanos turcos, son fuertes. Ellos continuarán la obra. Esta es una persecución administrativa, fría, calculada. Debilita a la iglesia local al privarla de apoyo y liderazgo experimentado. Erosiona la presencia cristiana extranjera sin generar grandes titulares internacionales. Es una forma de limpiar étnica y religiosamente el país de manera discreta. Turquía, bajo el gobierno actual, refuerza cada vez más su identidad islámica, marginando y exprimiendo a las minorías religiosas. India y Turquía son ejemplos de esta sombra que se extiende.
la persecución legalizada, la hostilidad social amparada por el Estado, la expulsión silenciosa, menos sangrienta quizás que las masacres en Nigeria, pero no menos devastadora a largo plazo. Es un ataque al cuerpo de Cristo que busca no solo herir, sino asfixiar, marginar, hacer desaparecer la fe del espacio público y finalmente del corazón de la nación. Este es el documental que el mundo y los poderes que lo gobiernan preferirían que no vieras. Frente a la brutalidad abierta y la opresión sigilosa, la pregunta resuena con fuerza en el corazón del creyente. ¿Dónde está Dios en medio de este sufrimiento? ¿Ha abandonado a su pueblo? ¿Está la iglesia destinada a ser aplastada bajo el talón de sus enemigos? Para encontrar la respuesta, debemos mirar no a las estrategias humanas, sino a la palabra de Dios y a la historia de su obrar soberano, a menudo paradójico. Recordemos aquel 8 de enero de 1956. 5 jóvenes misioneros norteamericanos, Jim Elliot, Pete Fleming, Ed McCauley, Nate Saint y Roger Youderian, hombres brillantes, dedicados, llenos de potencial, aterrizaron su avioneta en una remota playa de Ecuador. Su objetivo, llevar el evangelio a la tribu Waorani, conocidos entonces como Aucas, un pueblo aislado y temido. En cuestión de horas, los 5 fueron lanceados, sus vidas terrenales brutalmente truncadas. Parecía una tragedia sin sentido, una pérdida irreparable para la causa misionera. Pero, ¿fue realmente una tragedia? Para ellos, fue la entrada instantánea a la gloria, a la presencia de su Señor. Y para el reino de Dios, fue una semilla. Como dijo Jim Elliot antes de partir, no es necio el que da lo que no puede guardar, para ganar lo que no puede perder. A raíz de su partida al Señor, surgió un movimiento misionero asombroso. Elizabeth Elliot, viuda de Jim, y Rachel Saint, hermana de Nate, junto con otros, regresaron valientemente a la selva. Con el tiempo, por la gracia soberana de Dios, toda aquella tribu que eliminó a los misioneros fue alcanzada por el Evangelio. Se fundó una iglesia. Creció, floreció. Uno de los hombres que participó en el ataque, Minkey, se convirtió en un anciano respetado en la iglesia y viajó por el mundo compartiendo su testimonio junto a Steve Saint, el hijo del piloto al que ayudó a eliminar. Lo que parecía la hora más oscura se convirtió en una de las historias misioneras más luminosas del siglo XX. Dios obrando de maneras misteriosas, usando lo que el mundo llama derrota para lograr su victoria. Esta dinámica no es una excepción, es la regla divina. Es exactamente como se expandió la iglesia primitiva, la palabra viva de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8. La iglesia nació en Jerusalén en Pentecostés. La comisión de Cristo era clara. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1, 8. Uno podría pensar que la belleza del Evangelio, perdón gratuito, vida eterna, esperanza inagotable, lo haría irresistiblemente popular, impulsándolo naturalmente fuera de Jerusalén. Pero la realidad fue la opuesta. El mensaje de un Mesías crucificado y resucitado fue rechazado por las autoridades religiosas y gran parte del pueblo. Hechos 7 culmina con el martirio de Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Su poderoso sermón que exponía la historia de la rebeldía de Israel y culminaba en Cristo enfureció al Sanedrín. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y a los pies de los que lanzaban las piedras, cuidando sus mantos, estaba un joven llamado Saulo, quien más tarde sería el apóstol Pablo. Hechos 8 comienza diciendo, y Saulo consentía en su partida al Señor. Y noten lo que sucede inmediatamente después. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Hechos 8, 1. Una gran persecución, no solo contra los líderes, sino contra toda la iglesia. Saulo, como leemos en el versículo 3, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel.
La palabra griega para asolar, lumainomai, evoca la imagen de una bestia salvaje destrozando a su presa. Era una campaña brutal de exterminio. ¿Cuál fue el resultado de esta persecución feroz, de esta dispersión forzada? ¿Se acobardó la iglesia? ¿Se escondió? ¿Se extinguió? Escuchen la respuesta divina, el eje sobre el cual gira toda esta historia y la nuestra hoy. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. Ahí está, la paradoja divina, la estrategia celestial. El mismo acto diseñado para destruir la iglesia se convirtió en el motor de su expansión. Satanás y sus instrumentos humanos pretendían apagar la llama en Jerusalén, pero Dios usó su furia para esparcir las brasas encendidas por toda Judea y Samaria, y más allá. Los creyentes anónimos, despojados de todo, huyendo para salvar sus vidas, se convirtieron en los primeros misioneros transculturales. No se callaron, iban por todas partes predicando la palabra. El capítulo nos da un ejemplo concreto. Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos junto con Esteban, huyó de Jerusalén y descendió a la ciudad de Samaria, una región despreciada por los judíos ortodoxos. ¿Y qué hizo allí? Les predicaba a Cristo. Hechos 8:5. Y Dios confirmó su palabra con señales y milagros. Espíritus inmundos salían, paralíticos y cojos eran sanados. ¿El resultado? Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La persecución llevó a la predicación. La predicación llevó a la salvación. Y la salvación llevó al gozo, un gozo sobrenatural, el gozo del Espíritu Santo, incluso en medio de la tribulación, como Pablo escribiría más tarde en Primera de Tesalonicenses 1:6. Este es el patrón bíblico. Nuestro Señor nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33. Él mismo fue odiado y perseguido hasta la eliminación. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Hombres de Dios a lo largo de la historia, gigantes de la fe reformada como John MacArthur, han expuesto incansablemente esta verdad desde las Escrituras. La persecución no es una señal del fracaso de Dios, sino a menudo el medio que Él soberanamente elige para purificar, fortalecer y expandir su iglesia. Richard Baxter, el gran puritano, escribió sobre la santificación que viene a través de la aflicción. John Owen, otro príncipe de los puritanos, habló de cómo las pruebas nos obligan a aferrarnos más a Cristo y menos al mundo. En los tiempos de aflicción y persecución, el creyente es a menudo llevado a una comunión más íntima y dulce con Dios. Despojado de los apoyos terrenales, descubre que solo Cristo es su roca, su refugio, su todo suficiente. La oración se vuelve más ferviente, la palabra más preciosa, la esperanza del cielo más brillante. Dios utiliza estas pruebas para mortificar el pecado que aún mora en nosotros y para conformarnos más a la imagen de su Hijo sufriente, dijo John Owen. El versículo clave, Hechos 8:4, diasparentes dielton evangelizomenoiton logon. Diasparentes, los que fueron dispersados, esparcidos como semillas. Dielthon, iban de lugar en lugar, atravesando regiones. Evangelizomenoiton logon, proclamando las buenas nuevas, el mensaje, la palabra. La acción misma de ser dispersados se convirtió en la acción de evangelizar. Entonces, cuando vemos a nuestros hermanos expulsados de Turquía, ¿podrían ser semillas esparcidas para plantar iglesias en nuevos lugares? Cuando vemos a pastores indios encarcelados bajo leyes injustas, ¿podría su testimonio fiel en prisión, como el de Pablo y Silas, llevar al gozo y la salvación de otros? Cuando vemos comunidades enteras desplazadas en Nigeria o Siria, ¿están llevando consigo la luz inextinguible del Evangelio a campos de refugiados y nuevas comunidades? La persecución, ya sea ruda o sigilosa, es real. El sufrimiento es profundo. La maldad del hombre y la oposición satánica son innegables, pero la palabra de Dios nos asegura que Él sigue en el trono. Su plan no puede ser frustrado. Él usa incluso la ira del hombre para alabanza suya. Salmo 76:10.
La dispersión forzada se convierte en siembra estratégica. La sangre de los mártires sigue siendo la semilla de la iglesia, pero la batalla no ha terminado, y quizás el desafío más peligroso no sea solo la hostilidad externa, sino la respuesta interna del pueblo de Dios. ¿Estamos preparados para nuestra propia dispersión? ¿Estamos dispuestos a ir por todas partes predicando la palabra, cueste lo que cueste? Hemos visto la doble cara de la persecución moderna, el ataque frontal, brutal y sangriento, y la estrangulación lenta, legalista y silenciosa. Hemos contemplado el horror en Siria, Nigeria, Sudán, Myanmar. Hemos sido testigos de la presión insidiosa en India y Turquía. Pero también hemos encontrado un ancla en la palabra de Dios, en la paradoja divina de Hechos 8:4. La persecución, diseñada por Satanás para destruir, es usada por la mano soberana de Dios para esparcir y hacer crecer su iglesia, tal como vimos en la asombrosa historia de los mártires Auca y el avivamiento que siguió. Sin embargo, afirmar la soberanía de Dios no minimiza la terrible realidad del sufrimiento. La persecución deja cicatrices profundas, no solo en los cuerpos, sino en las almas. El miedo es real. La pérdida es devastadora. La tentación de callar, de comprometer la fe, de simplemente sobrevivir renunciando al testimonio, es una batalla diaria y feroz que libran millones de nuestros hermanos y hermanas. Quizás aquí radica el desafío más profundo, la verdadera prueba de fuego. El apóstol Pedro nos advierte: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La persecución no es solo un ataque externo, es un crisol interno que revela la autenticidad de nuestra fe. ¿Amamos más a Cristo que nuestra propia comodidad, nuestra seguridad, nuestra reputación, incluso nuestra propia vida terrenal? Y es aquí, en medio de la presión más intensa, donde vemos el poder del Espíritu Santo obrando de maneras extraordinarias. Vemos la respuesta del verdadero héroe de esta historia, no una figura singular, sino el cuerpo colectivo de creyentes fieles que, sostenidos por la gracia divina, se niegan a doblegarse. Consideremos Corea del Norte, clasificado año tras año por Puertas Abiertas como el lugar más peligroso del mundo para ser cristiano. Un régimen totalitario, ateo, que exige adoración al líder supremo. Descubrir que alguien es cristiano puede significar la ejecución inmediata o una vida de horror en campos de trabajo forzado, donde el hambre, la tortura y la deshumanización son la norma. Corea del Norte sigue siendo un lugar increíblemente difícil para los cristianos. Los informes de maldad han seguido aumentando. Sin embargo, a pesar de la opresión, Corea del Norte siguen dando testimonio del amor de Cristo. 400.000. En el lugar más oscuro de la tierra, una iglesia subterránea sobrevive, y según algunos informes, incluso crece. Escuchemos la historia de Jung-hik, compartida por una agencia internacional. Su abuela murmuraba oraciones. Su padre se convirtió tras huir en busca de comida y fue encarcelado. Jung siguió sus pasos, encontró a Cristo y también tuvo que huir. Mi corazón todavía añora Corea del Norte. Aún existe una gran iglesia clandestina. Gracias a la oración, experimentan el poder de Dios. Llegan a la fe. Jung escapó de prisión 2 veces. Una vez, escalando una valla eléctrica cuando estaba apagada. Otra, cuando un guardia le pidió que le trajera alcohol. En prisión, era solo un número, privado de comida. Ahora, a salvo en Corea del Sur, su oración constante es volver a ver a su hijo y compartir a Jesús con él. Esta es la fe que persevera contra toda probabilidad humana. O miremos a Irán. Una república islámica estricta donde abandonar el Islam se castiga severamente, a menudo con prisión, tortura o incluso la partida a la presencia del Señor. Las iglesias oficiales son vigiladas de cerca, y las iglesias en casas son perseguidas activamente. Sin embargo, Jeff King de ICC y otros observadores señalan una paradoja asombrosa. Los ayatolás llegaron con la visión de difundir el Islam, pero ¿qué ha sucedido? La gente lo ha rechazado. Han visto la brutalidad de un régimen religioso, y ahora la iglesia está en pleno auge. Irán es probablemente el movimiento cristiano de más rápido crecimiento en el mundo en este momento. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo se mueve soberanamente. Muchos iraníes, desilusionados con el régimen teocrático, encuentran en el mensaje de amor, gracia y libertad en Cristo una esperanza que el sistema no puede ofrecer. La persecución, en lugar de extinguir la fe, parece avivarla, separando el trigo de la paja, forjando creyentes cuya fe es genuina y costosa.
Recordemos las palabras del hermano J. de Banias, Siria, en medio de la maldad indiscriminada. Nadie sabe cuándo le llegará el turno. Coches y matrícula, milicianos enmascarados, es una pesadilla. Sin embargo, tengo la alegría y la paz de Cristo. Estoy listo. Te entrego mi vida, Señor. Hágase tu voluntad. Esta no es una resignación pasiva, es una confianza radical en la soberanía y bondad de Dios, incluso frente a la partida inminente a su presencia. Es la fe que mira más allá de las circunstancias temporales hacia la gloria eterna. Es el eco de las palabras del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, y el partir a su presencia es ganancia, Filipenses 1:21. Esta resiliencia no surge de la fortaleza humana, sino de la comunión profunda con Cristo y con su cuerpo. En medio de la persecución, los lazos de hermandad se fortalecen. Comparten lo poco que tienen. Oran fervientemente unos por otros. Memorizan las Escrituras porque poseer una Biblia física puede ser peligroso. Se reúnen en secreto, a menudo arriesgando sus vidas, para adorar y participar de la cena del Señor, recordando el sacrificio supremo que inspira el suyo. Su dependencia de Dios es total, no parcial. Y aquí, la historia de nuestros hermanos y hermanas perseguidos se convierte en un espejo incómodo pero necesario para nosotros, los que vivimos en naciones con relativa libertad religiosa. ¿Qué nos enseña su fe probada en el fuego? ¿Cómo desafía nuestra comodidad, nuestra complacencia, nuestras prioridades a menudo mundanas? No se trata solo de ayudar a los demás, se trata de aprender de ellos. La iglesia perseguida tiene mucho que enseñarnos sobre la fe, la resiliencia y la dependencia de Dios. Están obteniendo su doctorado en cristianismo. Si quieres crecer, sigue sus historias. El teólogo puritano Thomas Watson escribió: las aflicciones son el yunque de Dios para forjar santos brillantes. Estamos nosotros, en la iglesia libre, permitiendo que las comodidades y la falta de oposición nos vuelvan espiritualmente blandos, tibios, indistinguibles del mundo que nos rodea. Hemos olvidado que somos llamados a ser peregrinos y extranjeros en esta tierra, con nuestra ciudadanía en los cielos. Filipenses 3:20. La palabra de Dios nos manda explícitamente a recordar a nuestros hermanos en cadenas, como si sufriéramos con ellos. No es una sugerencia, es un imperativo divino. Somos un solo cuerpo en Cristo. Cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Su lucha es nuestra lucha. Su fidelidad nos inspira. Su sufrimiento nos llama a examinar nuestras propias vidas. La persecución es normal en la vida cristiana. Jesús lo prometió. Si vives una vida piadosa en Cristo Jesús, sufrirás persecución. Si no estás experimentando alguna forma de oposición por tu fe, quizás deberías preguntarte si realmente estás viviendo de manera distintiva para Cristo en medio de una cultura hostil. Quizás la persecución que enfrentamos en Occidente no sea, todavía, de prisiones y maldad física generalizada, sino de ostracismo social, ridiculización mediática, discriminación laboral, presión legal para conformarnos a una moralidad antibíblica. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿O estamos tentados a diluir el mensaje, a callar la verdad sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento, a buscar la aprobación del mundo antes que la de Dios? La iglesia perseguida nos llama a despertar de nuestro letargo espiritual. Nos llama a la oración ferviente e informada por ellos. Nos llama a usar nuestra libertad para ser su voz ante los gobiernos y organismos internacionales. Nos llama a apoyar financieramente a las organizaciones que les brindan ayuda vital y apoyo espiritual. Pero sobre todo, nos llama a reavivar nuestro propio primer amor por Cristo, a valorar la palabra de Dios como el tesoro invaluable que es, y a estar dispuestos a darlo todo por aquel que lo dio todo por nosotros. La historia de la persecución no es, en última instancia, una historia de derrota, sino de triunfo divino a través de la debilidad humana. Es la historia de la luz brillando en las tinieblas, y las tinieblas no prevaleciendo contra ella. Juan 1:5. Es la historia de un reino que no puede ser conmovido. Hebreos 12:28. Como nos recuerda el gran pastor de la antigüedad J.C. Ryle, la fe que no puede ser probada, no es fe en absoluto. Y Charles Spurgeon proclamó con denuedo: por la perseverancia, el caracol llegó al arca. La fe que salva es una fe que persevera hasta el fin, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder sustentador del Espíritu Santo. El legado de los mártires y los confesores de la fe a lo largo de los siglos, desde Esteban hasta los creyentes anónimos que sufren hoy en día en más de 70 países, no es un legado de victimización, sino de victoria en Cristo. Nos dejan un testimonio de fe inquebrantable,
un llamado a la fidelidad y una esperanza segura en la venida de nuestro Señor y el establecimiento final de su reino, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Hemos visto la tormenta, hemos sondeado la oscuridad, hemos sido testigos de la fidelidad inquebrantable sostenida por la gracia divina. Pero la historia no termina aquí. La pregunta ahora se vuelve personal, urgente. Frente a esta realidad global, frente al testimonio de nuestros hermanos, ¿qué haremos nosotros? ¿Cómo responderemos al llamado? La batalla continúa, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Hemos recorrido un camino difícil, a menudo desgarrador. Hemos confrontado la cruda realidad de la persecución que asola al cuerpo de Cristo en este siglo XXI, desde la maldad más salvaje hasta las tácticas más sutiles y legales. Hemos visto cómo el odio del mundo se manifiesta contra aquellos que llevan el nombre de Jesús. Pero en medio de las tinieblas más profundas, hemos descubierto la luz inextinguible de la soberanía divina. Hemos visto cómo Dios, en su misteriosa providencia, utiliza la dispersión forzada para sembrar su evangelio, haciendo eco de Hechos 8:4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Hemos sido inspirados por la fe inquebrantable de nuestros hermanos y hermanas en Corea del Norte, Irán, Siria y tantos otros lugares, una fe forjada en el crisol del sufrimiento, una dependencia total del Espíritu Santo. Su testimonio se ha convertido en un espejo que refleja nuestra propia condición, la de la Iglesia en tierras de relativa libertad. Nos confronta con preguntas incómodas. ¿Hemos valorado la libertad que tenemos? ¿Hemos caído en la complacencia y el materialismo? ¿Estamos preparados para enfrentar la creciente hostilidad en nuestras propias naciones? ¿Hemos olvidado que somos parte de un solo cuerpo global que sufre unido? Ahora nos encontramos en una encrucijada. Hemos escuchado las historias. Hemos visto la evidencia. Hemos considerado la perspectiva bíblica. La pregunta ya no es simplemente ¿qué está pasando?, sino ¿qué vamos a hacer? ¿Seremos meros espectadores pasivos de esta tragedia global, o responderemos al llamado que surge desde las llamas? ¿Cuál es la verdadera solución, la respuesta definitiva a esta crisis que parece abrumadora? Las soluciones humanas, diplomacia, ayuda humanitaria, presión política tienen su lugar y pueden ofrecer alivio temporal. Debemos usarlas con sabiduría y discernimiento, como nos instaba Brian Orme de GCR, considerando cuidadosamente las posibles consecuencias, como sanciones que podrían dañar aún más a los cristianos que ya sufren. Pero la raíz del problema no es meramente política o social, es profundamente espiritual. Es una manifestación del ataque cósmico descrita en las Escrituras, la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, Génesis 3:15, el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Por lo tanto, la solución definitiva no puede provenir únicamente de estrategias humanas. Requiere armas espirituales, poder divino, y una respuesta que involucre todo nuestro ser, comenzando con la más poderosa y subestimada de todas las armas a nuestra disposición, la oración. Santiago 5:16 nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice algo, dice mucho. El apóstol Pablo, el mismo familiarizado con prisiones, azotes y persecución constante, rogaba a las iglesias que oraran por él, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios 6, 18-19. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, tronaba desde su púlpito, la oración es el nervio que mueve el músculo de la omnipotencia. Richard Baxter insistía en que la intercesión por otros es una de las marcas más claras de un corazón transformado por la gracia. No hablamos de oraciones casuales, superficiales, de Dios bendiga a los cristianos perseguidos, amén. Hablamos de una oración informada, específica, ferviente, persistente, que lucha en el Espíritu. ¿Cómo orar eficazmente? Primero, infórmate. No puedes orar con especificidad por lo que no conoces. Conoce los nombres de los pastores encarcelados en Irán o China. Entiende las leyes anticonversión en India. Comprende la dinámica tribal y religiosa detrás de la maldad en Nigeria. Ora por situaciones concretas, por protección divina para reuniones secretas, por sabiduría para los líderes de iglesias clandestinas, por consuelo para las familias de los que duermen en el Señor, por fortaleza para resistir la tortura y el lavado de cerebro en las prisiones norcoreanas. Segundo, ora bíblicamente. Pide que, como Pablo,
se les dé palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pide que puedan amar a sus enemigos y bendecir a los que los persiguen, Mateo 5:44, una respuesta sobrenatural que confunde al mundo y glorifica a Dios. Pide por unidad entre los creyentes de diferentes trasfondos en medio de la presión. Pide por provisión material y sanidad física. Pide que, como los apóstoles en Hechos 4, a pesar de las amenazas, puedan hablar tu palabra con todo denuedo. Y clama por justicia, por el freno de la maldad, por la intervención divina en los corazones de los gobernantes y perseguidores. Tercero, sé persistente. La parábola de la viuda insistente, Lucas 18, nos enseña a orar siempre y no desmayar. La oración por la iglesia perseguida no es una campaña de una semana, es un compromiso de por vida. Únete a grupos de oración en tu iglesia. Establece recordatorios regulares. Haz de la intercesión por nuestros hermanos sufrientes una parte integral de tu caminar diario con Dios. Tu oración, unida a la de millones, asciende como incienso agradable ante el trono de la gracia, Apocalipsis 8:4, y desata el poder de Dios en maneras que quizás solo conoceremos en la eternidad. Y no olvidemos la oración más difícil, pero quizás la más crucial, orar por los perseguidores. Jesús nos lo ordenó. Esteban lo hizo mientras las piedras lo golpeaban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, Hechos 7:60. Saulo, el perseguidor principal, estaba allí escuchando. ¿Quién sabe cómo esa oración impactó su corazón, preparando el terreno para su encuentro cegador en el camino a Damasco? Orar por la salvación de los yihadistas, de los oficiales comunistas, de los extremistas hindúes, de los funcionarios corruptos que facilitan la persecución, es un acto radical de obediencia y fe en el poder transformador del Evangelio, que puede convertir a un Saulo en un Pablo. La oración es fundamental, la primera línea de batalla. Pero la fe sin obras está muerta, Santiago 2:17. Nuestra solidaridad con el cuerpo sufriente de Cristo debe manifestarse también en acciones concretas. Somos llamados a ser las manos y pies de Cristo para nuestros hermanos necesitados. Además, debemos crecer en generosidad sacrificial y gozosa. El apóstol Pablo elogia a las iglesias de Macedonia quienes, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, 2 Corintios 8:2. Dieron no de su sobra, sino sacrificialmente, rogando por el privilegio de participar en la ofrenda para los santos necesitados en Jerusalén. Nuestro dar a la iglesia perseguida debe reflejar esa misma actitud. No es solo caridad, es una expresión de nuestra unidad en Cristo, un reconocimiento de que sus necesidades son nuestras necesidades. Investiga ministerios sólidos doctrinalmente, que se adhieran a la sana doctrina, y financieramente transparentes que trabajen directamente con la iglesia perseguida. Asegúrate de que tu donación se use eficazmente para proveer Biblias, a menudo lo más solicitado, literatura cristiana, capacitación para pastores y líderes, ayuda legal para los encarcelados, apoyo a las familias de los mártires y prisioneros, ayuda de emergencia, comida, refugio, medicinas, proyectos de desarrollo sostenible que les permitan mantenerse. Considera un compromiso de donación mensual. Anima a tu iglesia a incluir el apoyo a la iglesia perseguida en su presupuesto misionero. Que nuestra generosidad sea un reflejo del amor sacrificial de Cristo. Además, debemos tener una consideración misionera sabia. La naturaleza de las misiones está cambiando. Cada vez más, el liderazgo en áreas de persecución es nacional, y eso es bueno y bíblico. Sin embargo, todavía puede haber roles estratégicos para creyentes de afuera, siempre bajo el liderazgo local y con extrema sabiduría y sensibilidad cultural. Esto podría implicar capacitación teológica, desarrollo de recursos, apoyo técnico, ministerio a grupos étnicos aún no alcanzados que viven cerca de zonas de persecución, o simplemente ir a escuchar, aprender y animar, donde sea seguro y apropiado. Pero la principal implicación del ir hoy es apoyar y equipar a los creyentes nacionales que ya están en la primera línea, arriesgando todo por el Evangelio en su propio contexto. Ora para que el Señor envíe obreros a su mies, tanto locales como, si es su voluntad, extranjeros preparados para el costo. Orar, hablar, dar, ir. Todas estas acciones son vitales. Pero su eficacia y autenticidad dependen de algo aún más fundamental: el estado de nuestros propios corazones y la salud espiritual de nuestras iglesias aquí, en la Iglesia Libre. No podemos esperar ser de ayuda significativa para el cuerpo sufriente si nosotros mismos estamos espiritualmente anémicos, comprometidos con el mundo y fríos en nuestro amor por Cristo. La verdadera solidaridad comienza con un avivamiento personal y corporativo. Jonathan Edwards, testigo del Gran Despertar,
describió el avivamiento genuino no como mero emocionalismo, sino como una profunda obra del Espíritu Santo que produce un amor supremo por Dios, una humilde conciencia del pecado, un hambre por la palabra y una transformación radical de la vida. Martyn Lloyd-Jones, décadas más tarde, lamentaba la superficialidad y el mundanalismo que a menudo se infiltraban en la Iglesia, llamándola a volver a la predicación expositiva, a la oración ferviente y a una clara distinción del mundo. ¿Arde ese fuego en nuestros corazones? ¿Amamos la palabra de Dios más que el entretenimiento? ¿Valoramos la oración más que las redes sociales? ¿Buscamos la santidad más que la comodidad? ¿Estamos dispuestos a que el Evangelio nos cueste algo, incluso en nuestras sociedades relativamente libres? ¿Nos ofendemos más por los ataques a la verdad bíblica que por los insultos personales? ¿Estamos criando a nuestros hijos para que sean discípulos resistentes de Cristo, capaces de mantenerse firmes en una cultura cada vez más hostil, o los estamos preparando para la asimilación? La persecución en el extranjero es una llamada de atención para nosotros. Como dijo A. W. Pink, ningún cristiano profesante tiene derecho a esperar inmunidad de la persecución. Si la marea de hostilidad sigue creciendo en Occidente, ¿estaremos preparados? Las lecciones que aprendemos de nuestros hermanos perseguidos, su memorización de las Escrituras, su dependencia radical de la oración, su comunión íntima, su enfoque en la eternidad son precisamente las disciplinas que necesitamos cultivar ahora. No podemos esperar hasta que la tormenta golpee nuestra puerta para aprender a navegarla. Debemos fortalecer nuestras raíces espirituales en la roca de la palabra de Dios mientras todavía tenemos la libertad de hacerlo abiertamente. Nuestra fidelidad aquí y ahora es parte integral de la solución global. Una iglesia local revitalizada, teológicamente sólida y espiritualmente vibrante es una base poderosa desde la cual apoyar y defender a la iglesia global. Al contemplar la creciente ola de persecución global, es imposible no considerar el panorama profético más amplio que nos presentan las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos advirtió que en los últimos días, antes de su regreso, estas cosas sucederían. Entonces os entregarán a tribulación, y os eliminarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. El apóstol Pablo habla de tiempos peligrosos caracterizados por el amor propio, la avaricia, la blasfemia y el odio a lo bueno. No debemos caer en especulaciones sensacionalistas ni intentar fijar fechas, algo que solo el Padre conoce. Mateo 24:36. Los reformadores como Juan Calvino nos enseñaron a enfocarnos en la soberanía de Dios y el avance presente de su reino a través de la predicación del Evangelio, incluso en medio de la oposición. Sin embargo, la palabra sí nos prepara para esperar una intensificación del conflicto espiritual a medida que se acerca el fin. La creciente hostilidad global hacia el cristianismo bíblico no debería sorprendernos. Es una señal de que el reino de Dios está en conflicto directo con el reino de las tinieblas, y este último se enfurece sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Pero esta perspectiva profética no debe llevarnos a la desesperación, sino a la esperanza más gloriosa y segura. Porque sabemos cómo termina la historia. Las Escrituras no dejan lugar a dudas. Nuestro Señor Jesucristo regresará en poder y gran gloria. Los poderes del mal serán juzgados y derrotados definitivamente. Satanás será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Leemos en Apocalipsis 17:14, refiriéndose a las fuerzas que luchan contra Cristo, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él. Esa es nuestra posición. Somos parte del ejército victorioso del Rey Jesús. Juan vio en visión el clímax de la historia. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Apocalipsis 19:11-15. Y después de la batalla final, ¿qué sigue? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más partida a su presencia, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:1, 3-4. Esta es la solución definitiva, la intervención final y todopoderosa de nuestro Dios, la vindicación completa de sus santos, la erradicación total del pecado, el sufrimiento y la persecución. Esta es la esperanza bienaventurada que nos sostiene en medio de las pruebas presentes. Nos permite enfrentar el sufrimiento, no con estoicismo, sino con gozo anticipatorio,
sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Nuestros hermanos y hermanas perseguidos viven a la luz de esta esperanza eterna, y nosotros también debemos hacerlo. Ahora, en Hebreos capítulo 10, versículo 32 leemos esto: Acordaos de los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis un gran conflicto de padecimientos, por una parte, siendo hechos espectáculo público por vituperios y tribulaciones, y por otra, haciéndoos compañeros de los que eran tratados así, pues os compadecisteis de los presos y sufristeis con alegría el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y perdurable herencia. ¿Qué pasó? Entró en las casas, sacó a la gente, los golpeó, los arrastró, los metió en la cárcel, confiscó sus propiedades. Simplemente no hubo fin a los estragos, y no hubo exención para el sexo débil. ¿Qué causó esto? Esta persecución condujo a la segunda palabra, predicación. La persecución feroz conduce a la predicación. Versículo 4. Por tanto, los que habían sido esparcidos andaban predicando la palabra, Andaban, literalmente, recorrieron distritos, recorrieron Judea, recorrieron Samaria. Un verbo usado, por cierto, ese verbo traducido como andaban, se usa varias veces en el libro de los Hechos, creo que conté 6, y cada vez que se usa, se refiere a una labor misionera. Es como un verbo simple, aislado para referirse a las misiones. ¿Qué espectáculo debió ser este? Una multitud de personas sufriendo, sin nada más que la ropa que llevaban puesta, escapando por la puerta trasera de una casa con solo lo que podían llevar en las manos, saliendo a raudales por las puertas de la ciudad de Jerusalén, dispersándose por todas partes, entregados por completo al Señor, sin sustento, sin posesiones, con solo lo que podían llevar en las manos y cargar. ¿Y qué hicieron? No se refugiaron en colinas, ni en cuevas, ni se retiraron a un lugar aislado en el desierto, iban por todas partes predicando la palabra. Todos eran predicadores. Solo les recuerdo, amigos, que generalmente se necesita persecución para lograr esto. Cuando no hay persecución, nos acomodamos en la cultura. Y no todos somos predicadores, ni predicamos todo el tiempo, ni vamos a todas partes, aferrándonos a nuestras cosas. Pero ellos iban a todas partes. Predicaban la palabra, proclamaban la palabra. Evangelis para predicar buenas noticias, todos ellos. Un grupo de creyentes dispersos, sin nada más que lo que podían llevar, que viajaban por todo el mundo, predicando el Evangelio de Jesucristo donde quiera que iban. Aprendemos que la persecución promueve precisamente aquello que pretende destruir. La persecución es beneficiosa para la iglesia. La desconecta de su comodidad y la lleva a la dependencia. También vemos aquí que es correcto y apropiado que todos prediquemos el Evangelio. Debería ser nuestro deseo llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Lucas lo ilustra con la historia de uno de ellos, solo uno de ellos, Felipe. Felipe era uno de los dispersos. Felipe era significativo. En el capítulo 6, versículo 5, era diácono. Fue elegido para serlo. Eran hombres de buena reputación, decía el versículo 3, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Estos eran los mejores entre los mejores. Felipe era uno de ellos. No se trata de Felipe el apóstol, sino de Felipe el diácono. Se convierte en una figura clave. Es uno de los 7 diáconos originales. Pero, me encanta esto, en Hechos 21:8 se le llama Felipe el evangelista. Comienza como diácono y se convierte en evangelista. ¿Cómo se convirtió en evangelista? Porque iba a todas partes. ¿Haciendo qué? Predicando la palabra. Iba a todas partes predicando la palabra. Esto significa ser fiel en lo poco, Señor en lo mucho. Fue un diácono fiel, pero su epitafio dice, se convirtió en un fiel evangelista. Recorrió 64 kilómetros al norte de Jerusalén, directo al norte, hacia Samaria. El pueblo samaritano era una raza mestiza. Los judíos los veían con odio, como sabemos por Juan, capítulo 4. Los consideraban herejes, y su religión era herética. Era una mezcla de paganismo y judaísmo. La ciudad de Samaria fue en realidad la antigua capital del Reino del Norte, y dicha capital fue establecida por un rey llamado Omri en un Reyes 16. Por lo tanto, Samaria era esencialmente la capital del Reino del Norte cuando éste se dividió después del reinado de Salomón. Los judíos, Juan 4:9 dice que no tenía tratos con samaritanos, ninguno. Los odiaban. Todo se reducía a
Bueno, 2 Reyes 17:18. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron el reino del norte, cuya capital era Samaria. Transportaron a la población del reino del norte de vuelta a Siria, y luego trajeron invasores y extranjeros, paganos de diversas clases, y los judíos que quedaron se casaron con ellos, creando este grupo híbrido de herejes. Los judíos se casaron con ellos, corrompiendo así su linaje judío puro. Este fue un crimen imperdonable. Por cierto, el reino del sur fue llevado cautivo a Babilonia. En su mayoría, se negaron a casarse con ellos. ¿Recuerdan cuando el reino del sur regresó, cuando los judíos regresaron de 70 años de exilio para reconstruir bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías? Los samaritanos querían ayudarlos. Hubo un conflicto tremendo, que derivó en odio entre ambos. Pero Felipe, como judío, no aceptaba nada de eso. Sabía que el evangelio debía llegar hasta los confines de la tierra, y por eso predicó. Cruz significa proclamar como un heraldo, gritar el mensaje. Y les predicó a Cristo. Les proclamó a Cristo. Bueno, dirás, ¿y por qué les predicaría al Mesías? Porque creían en la venida del Mesías. ¿A quién le reveló Jesús primero su mesianismo? A una mujer samaritana junto a un pozo. ¿Tenían una visión del Mesías? Absolutamente. Ella le dijo, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Eso es evangelismo, anunciar la buena nueva de que el Mesías, el Salvador, el Señor Jesucristo, ha venido, y eso fue lo que hizo el pueblo disperso. Fueron por todas partes predicando la palabra, proclamando a Cristo, anunciando a Cristo. Las multitudes, versículo 6, unánimes, prestaban atención a lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que realizaba. El poder para obrar milagros se extendió desde los apóstoles hasta quienes estaban asociados con ellos, esta primera generación de diáconos evangelistas. Felipe hace cosas que los apóstoles hacían, versículo 7, liberar a la gente de espíritus inmundos. Salían de ellos gritando a gran voz. Eso es lo que hacen los demonios cuando se enfrentan al poder de Cristo. ¿Recuerdan el primer capítulo de Marcos, cuando nuestro Señor confrontó al hombre con el demonio, y el Señor confrontó a ese hombre, comenzó a abordar el problema y expulsó al demonio? El demonio le gritaba. No quieren ser descubiertos ni expuestos. Él tiene un poder que solo pertenecía a los apóstoles y sus colaboradores. Había personas paralíticas y cojas, y fueron sanadas. ¿Por qué Felipe tiene el poder de hacer esto? Para autenticar el mensaje. No existe el Nuevo Testamento. ¿Cómo se distingue a un maestro verdadero de uno falso? Los falsos maestros estaban por todas partes. Por su poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las deformidades. Esto es asombroso, esto es poderoso, y están fascinados. Hay una tercera palabra, y nos detendremos en ese punto, en el versículo 8. Comenzamos con una persecución feroz, por así decirlo, luego con una predicación enérgica, y luego con una productividad fructífera. Había, pues, gran regocijo en aquella ciudad. Esta es solo la historia de uno de los creyentes dispersos. Esteban muere, Saulo desata una persecución masiva. En lugar de destruir la iglesia, la extiende. El testimonio de un hombre llamado Felipe y toda la ciudad comienza a regocijarse. Cuando dice, hubo gran regocijo en aquella ciudad. ¿Qué nos dice? Escuchen, la primicia de la salvación es el gozo. Cuando las personas creen en el Evangelio y son salvas, su experiencia es una experiencia de gozo. Necesito recordarles la historia de Pablo y Silas en la prisión, en el capítulo 16 de Hechos, y el carcelero y todo lo demás. ¿Y la familia del carcelero? Versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pregunta. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Si crees, serás salvo. Si tu casa cree, serás salva. Y le hablaron la palabra del Señor junto con todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas a Pablo y a Silas, y al instante fue bautizado, él y toda su casa. Y los llevó a esta casa y se sentó a comer delante de ellos y, como dice, se regocijó mucho por haber creído en Dios con toda su casa. Esto no es nada nuevo. De vuelta en Isaías 61, me regocijaré en gran manera en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación. Me ha envuelto en un manto de justicia, como un novio se adorna con una guirnalda y como una novia se adorna con sus joyas. Me regocijaré en gran manera. Eso dijo María en su Magnificat mientras contemplaba al Salvador.
Cuando los ángeles anunciaron la llegada de Cristo en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, recuerdan esto. El ángel dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia de gran, gozo que será para todo el pueblo, porque hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La primera reacción del creyente es estar gozoso. En Juan 15:11 nuestro Señor dice: les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Lo repite en el capítulo 16 y lo vuelve a repetir en el capítulo 17. Juan nos dice en 1 Juan 1, estas cosas se han escrito para que tengan gozo. La experiencia de los creyentes es estar gozosos. Si tuviera tiempo, podría guiarlos por todo tipo de pasajes. Pero permítanme darles uno. 1 Tesalonicenses 1:6. Pablo está agradecido, dando gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho con los tesalonicenses, y dice: ustedes se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Pablo les dice a los romanos: el reino de Dios es gozo en creer, gozo en creer. Romanos 14:17. Así que tenemos aquí la predicación como resultado de la persecución, y esa predicación conduce a la salvación, a la fecundidad espiritual. El Evangelio llega al mundo porque los creyentes sufren persecución. No necesitamos anhelar ser perseguidos. No necesitamos crear situaciones donde seamos perseguidos. No necesitamos esforzarnos por la persecución como si fuera una insignia noble. Pero, por otro lado, no debemos temer la persecución, porque históricamente la persecución ha cumplido los propósitos de Dios. Debemos esperarla. Debemos aceptarla. Debemos mantenernos valientes y audaces, y proclamar la verdad en medio de la persecución, sabiendo que Dios usará la persecución para cumplir su propósito divino. Nunca subestimes el poder de la persecución para cumplir el propósito de Dios. Hemos viajado juntos a través de valles de sombra, hemos escalado montañas de fe, hemos contemplado la guerra espiritual que ruge a nuestro alrededor. Hemos visto el costo del discipulado y la gloria de la perseverancia. La pregunta ahora resuena con una urgencia ineludible: ¿qué harás tú? No permitas que este documental sea solo una experiencia emocional pasajera. No permitas que la conciencia se desvanezca con los créditos finales. Actúa. Ora. Comprométete hoy a orar regularmente, específicamente, fervientemente por la iglesia perseguida. Únete a un grupo de oración. Descarga una guía de oración. Hazlo ahora. Revisa tu presupuesto. Considera que puedes dar sacrificialmente para apoyar a ministerios que ayudan directamente a nuestros hermanos sufrientes. Haz una donación hoy, o establece un compromiso mensual. Comprométete. Examina tu propio corazón. ¿Estás viviendo una fe cómoda y comprometida, o estás buscando primero el reino de Dios? Reaviva tu pasión por Cristo, profundiza en su palabra, fortalece tu vida de oración. Prepárate para ser fiel, cueste lo que cueste. Cada oración que elevas, cada dólar que das, cada carta que escribes, cada conversación que tienes para crear conciencia, cada paso que das hacia una mayor fidelidad personal, importa. Eres parte del plan soberano de Dios. Tu fidelidad aquí fortalece el cuerpo allá. Eres un eslabón en la cadena inquebrantable de testigos que se extiende desde Abel hasta el día de hoy. La persecución es real. El sufrimiento es intenso. Pero la Iglesia de Jesucristo es indestructible, porque no está fundada sobre la arena de estrategias humanas, sino sobre la roca eterna, nuestro Señor y Salvador. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. A pesar de la furia de Satanás y la maldad del hombre, la semilla esparcida por la persecución sigue dando fruto. El Evangelio sigue avanzando. El Espíritu Santo sigue obrando. Y el Rey Jesús viene pronto. Persecución 2025. Esto está pasando ahora. Pero la victoria final ya está asegurada. Hasta que Él venga, seamos hallados fieles, orando, sirviendo, amando y proclamando la verdad de su palabra, por todas partes.